En el video anterior vimos cómo podemos obtener los números primos hasta cierto límite dado por medio de la criba de Eratóstenes abreviada. ¿Por qué son tan importantes los números naturales? Bueno, si nosotros descomponemos un número compuesto, tenemos que hacerlo en mitad, tercera, quinta, séptima, onceava, treceava y así sucesivamente. La descomposición de un número compuesto es siempre en factores que son números primos, tal como lo establece el teorema fundamental de la aritmética. Además vimos que por más que los matemáticos han buscado una fórmula que genere todos los primos, no la han obtenido y por eso mismo son muy valiosos por sí mismos. Como anécdota les comento que en la normal superior tuvimos una maestra que nos ponía a descomponer números primos muy grandes que tenían 53, 67, 97 y teníamos que hacer una tabla así para saber que era un número primo el que tenía que ponerse como divisor, pero estaba interesante. O sea, no es sencillo descomponer números grandes como números primos. El tema de este video ahora es el siguiente. Números primos 2, prueba de infinitud. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Existe algún número primo que sea el mayor? Y bueno, en primer lugar, voy a justificar la pregunta. Conforme avanzamos en la secuencia de números primos, va siendo cada vez menor su aparición. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio aparecían muchos números primos, vean ustedes, pero ya al último vean cómo va habiendo más espacios. Entre el 139 y el 149 pues hay muchos números, vean aquí estos huecos. Si el número de primos es muy grande, límite dado digamos 10.000, próximo a 10.000 hay pocos números primos. Imagínense ahora en 100.000, en 1.000.000, en 100 millones, o sea, cada vez va habiendo más y más huecos en la aparición de números primos. El matemático Euclides, alrededor del año 300 antes de Cristo, contestó esta pregunta en su libro Elementos. Que no era solo un tratado de geometría, sino hablaba también de teoría de los números. En el libro Historia e Historias de Matemáticas de Mariano Perero viene la semblanza de Euclides. Todo lo que se sabe de Euclides se debe a lo que escribió Proclo, el historiador de la matemática griega. Nos dice que Euclides nació en Grecia al fines del siglo IV a.C., que estudió en la Academia de Platón, el centro de estudios en el año fundado en el año 380 a.C., y que enseñó en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo I. O sea, Euclides fue más que nada un gran maestro, un personaje muy importante en la historia de las matemáticas. Dice que escribió sobre música y óptica. Tiene también una obra titulada Sofismas para ejercitar la inteligencia, pero se le conoce más que nada por su obra Elementos, que durante más de 20 siglos se consideró la base de los conocimientos matemáticos en todo el mundo y que todavía hoy se toma como fundamento de los cursos de geometría de la enseñanza media. Es una enorme autoridad en matemáticas. Ahora ya es superado con geometrías no euclidianas, pero tuvo una influencia enorme. Cuenta Proclo que uno de los discípulos de Euclides se quejaba de la falta de aplicaciones prácticas de los teoremas de la geometría.
La anécdota fue más o menos como la que sigue. Estando enseñándole Euclides a un grupo reducido de discípulos, uno de ellos le increpó, ¿y esto para qué nos va a servir? Entonces llamó a su esclavo y le dijo, dale a este 2 pesos o 2 monedas, porque tiene que sacar utilidad de lo que aprende. Aquí dice, Euclides ordenó a uno de sus esclavos que le diera una moneda o dos para que sacara algún provecho del estudio de la geometría. O sea, es una gran lección. Lo que estudiamos no tiene que ser a fuerza para sacar algo de lucro. O sea, el conocimiento es valioso en sí mismo. Yo estoy de acuerdo con Euclides. También cuenta que un día el rey Ptolomeo preguntó si no existía un camino más breve que el de los elementos para estudiar geometría. La respuesta fue que en geometría no existe ningún camino especial para los reyes. Esta anécdota, ¿qué quiere decir? Si alguien quiere aprender algo, no por su nombre o por su linda cara lo va a aprender. Tiene que aprender desde las bases si es que quiere saber. En geometría no existe un camino real para los principales. Creo que a muchos nos viene bien esta anécdota. Y bueno, vamos con la parte interesante del video. ¿Existe algún número primo que sea el mayor de todos? Euclides, alrededor de 300 a.C., contestó esta pregunta en su libro Elementos, Teorema de Euclides. Teorema de Euclides. No existe un número primo que sea el mayor. Que sea el mayor. Y aquí viene la demostración. Sean el primo 1, el 2, el primo 2 es el 3, el primo 3 es el 5, el primo 4 es el 7 y así sucesivamente. Y sea Pn el supuesto número primo mayor de todos. Es decir, aquel número primo después del cual ya no existen otros números primos. Multipliquemos entre sí todos los números primos hasta el supuestamente primo mayor. Sería el primo 1 por el primo 2 por el primo 3 y así sucesivamente hasta el primo n. Entonces esto es igual a 2 por 3 por 5 y así sucesivamente hasta el primo mayor. Observemos que este número es un número par por la presencia del factor 2. Esto es un número par. Sumemos 1 a ese producto y llamemos m sub n a ese número. Sumemos 1 a ese número y llamemos m sub n a ese número. Entonces, m sub n va a ser igual con 2 por 3 por 5 y así sucesivamente todos los números primos hasta el último y vamos a sumar 1.
Este más uno es importantísimo, por eso hasta lo puse en color destacado. Es obvio que si este número es par y le sumo uno, entonces mn es un número impar. Entonces mn es impar. También es obvio que mn es mayor que el supuesto número primo mayor. Nada más con el sumar uno y con multiplicar todo lo anterior, pues ya es naturalmente obvio que el número m sub n es mayor que el supuestamente este primo mayor. Entonces, este número mn es impar, con lo cual existen dos posibilidades. Existen para el número m sub n dos posibilidades. La primera de ellas es que mn es primo, pero entonces, si mn es primo, entonces mn es mayor que el supuestamente único último número primo, con lo cual se demuestra en este caso que el teorema que existe un número primo mayor al supuestamente último, que existe un número primo mayor al supuestamente último, con lo cual se demuestra que no existe un número primo que sea el mayor. Y en el segundo caso, si mn es compuesto, debe tener al menos un divisor primo, llamémosle d, tal que 1 sea menor al divisor y sea menor que el mn. O sea, este mn tiene que tener al menos un divisor mayor a 1 y menor al mismo mn, porque es compuesto. Pero al dividir el número mn entre cada uno de los primos anteriores, desde el primo 1 que es 2, el primo 2 que es 3, y así sucesivamente hasta el primo supuestamente mayor. Como sumamos 1, deja la división como residuo 1. Deja esta división 1 como residuo. Vamos a analizar esta parte. Supongan que nada más tengo la multiplicación de todos los números primos desde el 2 hasta el n. Si dividimos entre 2 queda todo lo demás, pero como sumamos 1 va a quedar como residuo 1. Si dividimos entre el 3 va a quedar 2 por 5 y así sucesivamente, pero como sumamos 1 va a quedar 1 como residuo. Entonces la división del número mn entre cada uno de los números primos desde el 2 hasta el pn deja siempre como residuo 1, de donde concluimos que el, el divisor tiene que ser mayor
al supuestamente último número primo. Por lo tanto, no existe un número primo mayor. Esta es la prueba. Debo confesarles que para lograrla, pues vi varios videos y libros en donde venía la prueba demasiado larga y confusa. Y donde encontré la mejor respuesta es en este libro, nada menos que en Aritmética de Baldor. En el capítulo sobre teoría de los números primos, capítulo 19, viene el 288 teorema. La serie de los números primos es ilimitada, o sea que por grande que sea un número primo, siempre habrá otro número primo mayor. Es en la página 193. Aquí es donde viene mejor explicado y es de donde pude hacer la redacción convincente y definitiva del teorema. Vale decir que es bien importante al escribir teoremas que estos sean convincentes, o sea, de que quede claro al público y a la misma persona que lo realiza que el teorema es verdadero. O sea, este teorema de Euclides es el primero que es prototipo de cómo debe de ser una prueba en matemáticas, que debe de ser clara, ordenada, limpia. Entonces, ya que hemos establecido este importante teorema, vamos a ver sobre estos números. El número M1 es igual a 3. ¿De dónde lo obtuvimos? Pues es el 2 más 1, que es 3, que es primo. El número M sub 2 es 2 por 3, y luego más 1, que es 7, que también es primo. El número M3 es 2 por 3 por 5, que es 30 más 1, que es 31, también es primo. El número M4 va a dar 211, que también es primo. El número M5 va a dar 2311, que es primo. Y aquí ocurre un rompimiento en M6. En M6 resulta 30.031, que es igual con 59 por 509, compuesto. De igual modo el M7 resulta 510.511, lo cual es 19 por 26.869, también es compuesto. M8 va a ser 9.699.691, que es igual a 317 por 703.763, o sea que también es compuesto. M9 va a resultar 317 por 703.763, que también es compuesto. M10 va a resultar 331, que multiplica a 19.545.901. Luego M11 va a resultar 6.917, que multiplica a 28.995.300. Y una buena pregunta para el lector: si todos los n a partir de M6 son compuestos, o cuál vuelve a ser el Mn mayor a 5, cuál vuelve a ser el Mn con n mayor a 5, que es primo. Evidentemente esta pregunta pues queda lanzada para los matemáticos que les interesan este tipo de cuestiones.
si nosotros consultamos páginas de internet, vienen números primos, pruebas de primalidad, test de primalidad que son para números pequeños. Y por ejemplo, para este M11 todavía lo arrojó online, pero si conforme crece este número, ya es muy difícil, ya no lo soporta la prueba de primalidad en línea. Entonces se tendría que hacer en computadora. Los matemáticos programadores pues pueden contestar perfectamente esta pregunta. Y bueno, hasta aquí mi exposición de lo que es la infinitud de números primos, que es la parte 2 de este interesante tema.